Anteriormente en Hunter x Hunter, la única que puede detenerlo soy yo. ¡Eta! ¡No lo mires! ¡No lo mires! Al príncipe Churei se le informa sobre la matanza que se originó con los guardaespaldas del príncipe Wawel, y también se entera sobre la existencia de las bestias Nen. Y mientras tanto, en el salón de banquete... Padre, Kami tiene algo que le gustaría que le aclares. Hay muchas maneras en las que uno podría interpretar la palabra sobrevivir, y creo que la definición de haberse retirado también es demasiado baja. Me gustaría que no aceptaras nada menos que muerte biológica como haber perdido, y por lo tanto retirado de la competición. ¿Estás bien con eso? El tercer príncipe también preguntó sobre esas condiciones para convertirse en rey, aunque el matiz de sus preguntas era ligeramente diferente. Te daré la misma respuesta, palabra por palabra, que le di a él. El único sobreviviente será el sucesor oficial del trono. Como interpretes eso, es también parte de la guerra de sucesión. Preocupándote por tales cosas sin sentido, Camila. Si estás haciendo esto porque realmente deseas llegar a ser rey por ti misma, entonces no tienes la necesidad de enfocarte en las definiciones de otras personas. A Kami no le gusta eso. Lo que quiere Kami es que todas las personas en el mundo actúen exactamente como Kami piensa que deberían actuar. Y primero que todo, Kami quiere que todos los otros príncipes, aparte de Kami, mueran. De preferencia, quisiera que todos se fueran y murieran por su cuenta. Camila será rey, así que yo debería morir. Eso es lo que quiero que ellos piensen. ¡Qué arrogante y engreída mujer! Confiar el trono real a ti sería equivalente a tener un perro loco como niñera. ¿Cuán estúpido puede ser? Como si Kami alguna vez hiciera algo como ser niñera. ¡Fuera de mi camino! Camila, muéstrale a tu hermano mayor algo de respeto. ¡Imperdonable! ¡Este mundo entero está mal! No queda otra opción más que Kami lo cambie por ella misma. Padre, esa es la miserable realidad sin sentido de alguien que no tiene aptitudes para convertirse en rey como su hermano mayor. Solo siento vergüenza. Yo, Benjamin, tomaré la responsabilidad y podaré esta rama. Te juro aquí ahora que protegeré al gran poderoso árbol de Kakin. Estoy esperando grandes cosas. Los voy a matar ahora. Los mataré a todos. No hay manera de que pueda esperar a que desembarquemos. Balsámico, dile esto al capitán de las tropas privadas. Primero, trae al cuarto príncipe Severstich ante mí. No importa cómo lo logres, pero no lo mates. Haré eso yo mismo. ¿Entendido? Esto es solo una teoría, pero quizá existe una condición que impide a los participantes de la ceremonia ver a las bestias Nen. O quizá hay otra condición que no conozcas. Es probable que eso sea lo que ocurrió con el 14º príncipe Wawel. El hecho de que la antes mencionada bestia Nen no matara directamente al 14º príncipe Wawel significa probablemente que hay más reglas sobre las que no sabemos todavía. Necesitamos conseguir un conocimiento más preciso de estas reglas, tan rápido como podamos, y antes de que los otros príncipes lo hagan. Esa será la clave para ganar este juego de supervivencia. Tomar alguna acción antes de que hagamos eso podría perfectamente costarnos nuestras vidas. ¿Estás diciendo que espere? Sí, hay dos principales razones para eso. Nuestros enemigos son bestias Nen, y mientras usted, señor Benjamin, no pueda verlas, el actuar por sí solo se convierte en un acto extremadamente peligroso. Nuestros enemigos son bestias Nen, y mientras usted no pueda verlas, señor Benjamin, el actuar por sí solo se convierte en un acto extremadamente peligroso. Por lo tanto, necesitamos rehacer completamente nuestros planes defensivos.
La otra razón tiene que ver con el anuncio de emergencia de Aura. Ahora que las palabras bestias Nen y habilidades Nen se han hecho del conocimiento de todos los príncipes y sus guardaespaldas, se podría decir que nuestra ventaja ha sido completamente aplastada. Veo que estás hablando de cazadores. Todos ellos son usuarios Nen y tienen una mucho más extensa historia con eso que nosotros. Pero proteger a los príncipes es solo una misión secundaria para ellos. También poseen poca información privilegiada sobre Kakin. Pero gracias al anuncio de un solo cazador, todos los guardaespaldas obtuvieron un claro conocimiento de lo que estaban enfrentando. Así que ahora, los que pueden usar Nen estarán en alerta máxima. Esto traduce nuestro plan para usar Nen como un ataque sorpresa a ellos, algo inútil. Eso era una cosa innecesaria de hacer. No puedo entender por qué él intencionalmente emitiría esta información para todos en el canal de emergencia. No creo que la octava reina Oito le haya dicho sobre la ceremonia de vasija. Así que, ¿por qué filtraría el enemigo de los príncipes el hecho de que confirmó que la identidad del enemigo era la bestia Nen? No esperaba menos de usted, señor Benjamín. Nosotros también luchamos por entender eso. La disuasión es la respuesta más probable y razonable. Ahora, por culpa de esa información, ahora estamos siendo forzados a cambiar nuestros planes y esperar, lo que significa que ellos son capaces de evitar cualquier otra situación que ocurra. La misión original de los cazadores yace en el continente oscuro, lo que hace razonable pensar que están apuntando a evitar cualquier conflicto a bordo hasta que lleguen. Esto también está en línea con los motivos de los príncipes más jóvenes, ya que ellos tienen mucha menos fuerza militar. Es probable que sean mucho más pasivos en batalla. También llega a ser aparente que los otros cazadores han empezado a compartir información activamente entre ellos en respuesta al anuncio. Entonces, ¿piensas que los príncipes más jóvenes y sus guardaespaldas cazadores están trabajando juntos para mantenerse vivos los unos a los otros? La situación comenzará a cambiar enormemente dependiendo de cómo los cazadores comiencen a controlar a los príncipes y sus bestias Nen. Precisamente, las bestias Nen y las habilidades de los cazadores son todavía desconocidas. Dependiendo qué sean, podrían ser una seria amenaza para nosotros. Encima de eso, también puede haber usuarios Nen con los soldados privados de los príncipes mayores. Si los príncipes toman conocimiento del Nen, gracias a este incidente, pueden intentar obtener indicaciones para manejar Nen por su cuenta. Convoca a todos los soldados privados aquí, ahora. Sí, señor. Como actúa impulsivamente y le gusta tomar la ruta más corta a la meta, es fácilmente incomprendido, pero su lógica no duda y no muestra temor. Si lo abastecemos con la información apropiada, es capaz de llegar a una decisión correcta y apropiada, con el fin de guiar a nuestro país en desarrollo a una incluso más grande nación. Él es el único que posee la flexibilidad y entendimiento que necesitamos. Desde ahora quiero que actúen como los guardaespaldas de la familia real, trabajando en turnos con los otros miembros aquí presentes. Todos ustedes trabajarán como guardaespaldas de cada uno de los príncipes. Los detalles de la misión todavía son los mismos. Protejan a los príncipes mientras los observan y reportan sus acciones. Pero a causa de la desconocida amenaza que las bestias Nen poseen, esta misión se ha convertido en algo extremadamente riesgoso y peligroso. Presten la mayor atención a las bestias Nen y a las habilidades Nen de los cazadores, y descifren cuáles son. Si el enemigo atacara o se queda claro que tiene la intención de atacar, entonces ejecuten su derecho a defenderse por cualquier medio necesario. En otras palabras, tienen mi permiso para matar a su oponente. Balsamico, ¿eres capaz de ver mi bestia Nen? Sí, es una bestia Nen, que de hecho es apropiada para el siguiente rey. Mientras tanto, los demás príncipes se enteran sobre las decisiones que toma el príncipe Benjamin. En el caso de Severshnish, no le interesa mucho, solo desea aprender Nen. Mientras tanto, su Beba quiere más información sobre Kurapika y desea que lo traigan ante su presencia. Todos los teléfonos a bordo están controlados por el ejército del rey. Contactar a Melody y a los demás sería muy arriesgado. Los celulares usados por los guardaespaldas para contactarse con cada uno de sus príncipes tienen sus señales fijas,
así que no seré capaz de contactar a ninguno de los otros guardaespaldas de los príncipes con ellos. Aunque no podemos llevarlos dentro de los aposentos de los príncipes, si pudiera obtener el celular de otro grupo, sería capaz de intercambiar la información. No importa lo que decidamos, estamos muy cortos en recursos humanos. ¿No puedes usar el poder de Sayid para investigar a los otros príncipes? Es posible, pero no podemos solo ir husmeando por ahí a ciegas. Si no lo reducimos a un objetivo y qué información necesitamos, no seremos capaces de vigilar al príncipe, mientras tomamos el tiempo requerido para esta operación que es muy riesgosa. Probablemente es el guardaespaldas del primer príncipe. ¿Es que acaso estarán enviando un nuevo espía? Te contacté antes. Estoy bajo las órdenes del primer príncipe, el guardaespaldas real, Vincent. Me pregunto, ¿qué está mal? Acabo de terminar de amamantarla. Quizás tiene sueño. La llevaré a la habitación. También estoy un poco preocupada por esta nueva persona. No se preocupe, vigilaremos la entrada en todo momento. ¡Qué mierda! Bill, vigila al príncipe. Ella repentinamente sacó un cuchillo para atacarme, así que no tuve opción. Además de eso, ella tenía un pequeño frasco de veneno. Probablemente intentaba apuñalarme con eso. Estuvo muy cerca. Así que como podrás ver, ejercí mi derecho a defenderme. Él no es un espía, es un asesino. Bueno amigos, hasta acá el capítulo 363 de Hunter x Hunter. Recuerden dejar su valioso like y suscribirse para más contenido. Agradezco mucho la participación de Melichu, Rubí y Manuel el Tac. Estaré dejando sus canales en la descripción y en la caja de comentarios. Y si gustan ver más videos de Hunter x Hunter, ahí les dejo la lista de reproducción, la historia después del anime. Eso es todo por hoy, hasta la próxima. Chau chau.